Café Croissant, el podcast de los hispanos en Francia. Hola a todos, espero que estén muy bien. Les habla Jorge y les doy la bienvenida a Café Croissant, este espacio en donde los hispanos que viven en Francia comparten sus experiencias, historias de vida y visiones de la Francia en la que viven. Este nuevo capítulo que les propongo escuchar fue casi 100% deportivo porque tuvimos como invitado a Julián Polo. Él es Content Manager y periodista deportivo en Francia trabajando para el Comité Olímpico Internacional. Seguramente muchos de ustedes han podido ver sus diferentes trabajos en redes sociales. Y por otro lado recibimos también la visita de Agustín Chazarreta, triatleta y nadador de aguas abiertas, ex integrante de la selección argentina de triatlón y también emprendedor digital. Con ellos hablamos lógicamente de todo lo que dejaron los Juegos Olímpicos de París 2024, pero también de lo que significa trabajar en contenidos digitales en Francia, entre otros temas que ustedes van a tener la posibilidad de descubrir. Como siempre, un gran agradecimiento a nuestros amigos de Posta que nos reciben siempre para realizar las grabaciones de nuestro podcast. Recuerden que pueden participar del programa enviándome sus mensajes directamente a mi cuenta de Instagram, @unperiodistaenparís. Los dejo entonces con el episodio 7 de Café Croissant. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es el episodio número 7 ya de Café Croissant, este podcast, este espacio en donde los hispanos que viven en Francia comparten sus experiencias, sus historias de vida, sus visiones de la Francia en la que viven. Hoy estamos grabando 21 de septiembre, comienzo de la primavera para quienes están en el hemisferio sur, parte de Latinoamérica, del otoño para quienes nos encontramos aquí en Europa y específicamente en Francia. Hoy tenemos un programón, creo que casi 100% deportivo, me animaría a decir, pero vamos a pasar también por otras ramas. Tengo un invitado que está ahí arriba, tengo un participante que también van a darse cuenta que la rompen. Los voy a saludar directamente para entrar de lleno. Él se llama Agustín Chazarreta. ¿Cómo estás? Hola Jorge, muy buenas tardes y encantado de estar acá disfrutando los primeros días de mi arribo. Felicitaciones, buena llegada. Buena llegada, excelente llegada, sí. Buenísimo. Y gracias por aceptar participar de este Café Croissant acá. Por favor. Vos sos triatleta, nadador de aguas abiertas, ex integrante de la selección argentina de triatlón, emprendedor digital, viajero y vamos a decir un poquito también músico. Sí, toco la guitarra y canto también, sí. Buenísimo, bienvenido. Ya vamos Vale. a estar hablando de muchos temas con vos y quiero presentar también a quien seguramente los que han estado siguiendo en redes, siguiendo lo que fueron los magníficos Juegos Olímpicos, en algún momento tienen que haberlo visto en los posteos, en lo que siguió, pero también incluso antes. Y para no irme de boca con todo y que sea él quien lo vaya explicando de a poco, lo presento a Julián Polo. ¿Cómo estás, Julián? Hola chicos, bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Pido disculpas por la voz. Por favor. Hubo un festejo de casamiento, amigos se están yendo, argentinos que también vienen a trabajar al comité organizador de los Juegos Olímpicos y estos como golondrinas, que viste, migran, Sí. van de juegos en juego, entonces fue el momento de festejo y me quedé sin voz, pero bueno, No hay acá estamos ningún problema. para charlar, Escucha, un placer perfecto. y además el lugar donde lo estamos grabando, también bien Exacto, argentino. totalmente. Es muy especial y bueno, un placer conocer sus historias. Por favor, estamos justamente, como siempre, en nuestra casa, donde siempre nos reciben de maravilla, en Posta, en el 43 Rue de Charenton, esto es en el barrio 12, acá a pasitos de Bastilla, donde van a poder encontrar la mejor street food argentina con los mejores bondiolas, tenemos también choripanes, el Fernet, el mejor Fernet de París, por supuesto con moderación, etcétera. Así que gracias a Fede y a la banda que siempre nos reciben acá. Julián, vos sos, para recordar, Content Manager, periodista deportivo en Francia y estás trabajando para el Comité Olímpico Internacional. ¿Esto es correcto? Exacto, yo soy periodista deportivo, estudié en Deportea, en Buenos Aires, cerca ahí, bueno, por 11, por esa zona, y hace años que estoy trabajando en el Comité Olímpico, ya desde hace más de 2 años, y antes también en el mundo olímpico, empezando primero en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 como freelance en su momento de
el diario La Nación, después, bueno, el camino, viste cómo es esto, vas conociendo gente, te vas llevando. Pasé al comité organizador de Buenos Aires 2018, nuestros Juegos Olímpicos de la Juventud, y de ahí viví en Tokio 3 años trabajando para el comité organizador allá. Y bueno, después de un tiempo, también de volver a Argentina, de estar en Teis Sports, trabajando en la tele y demás, llegó el momento de prepararse y de probar suerte también acá en París. Ver la transformación de la ciudad, no solo el momento de los Juegos Olímpicos, sino ver la transformación de la ciudad en la previa, en el durante y también ahora el post, que es un poco nostálgico. Y bueno, y puntualmente mi trabajo es coordinar las redes sociales en español del Comité Olímpico Internacional, y bueno, también hacemos el podcast en español. Bueno, hago sí videos de coberturas, explicando la preparación durante los Juegos, así que entrevistando a los atletas. Un privilegio, un lujo, y disfrutándolo y valorándolo también mucho, porque bueno, el camino siempre cuesta y bueno, y valorando cada día. Claro, quiero hacerte una pregunta, que es la pregunta con la que siempre comienzo con todos los invitados. Si tenés que elegir una cosa que amás y una cosa que detestás de Francia, ¿cuál sería? A ver, voy a decir de París. Vamos a decir de París, que para mí cambia mucho siempre que analizo Francia y París. Para mí cambia. De París te diría que lo que detesto, bueno, lo que más me costó fue al principio un poco la parte humana. No te voy a mentir, cuando llegué, que hablaba muy poco francés y esa falta capaz de empatía que me tocó en general. Después conocí gente increíble y sigo conociéndolo, pero ese es un costado que bueno, hay una diferencia cultural, y cuesta un poco como argentino. Después de lo que más me gusta, creo que bueno, la oferta cultural y todas las opciones que te da París, desde lo cultural, lo deportivo, la diversidad en los barrios, cómo cambia París de un barrio al otro, cruzando una avenida a la otra, y esa constante sorpresa es algo que no sé si muchas ciudades te puede dar, y con el arte y la cultura siempre presente. ¿Cómo te adaptaste a esa parte negativa? Porque a veces, digamos, adaptarse a lo lindo, a lo que nos gusta, es fácil. Sí, Lo que a veces cuesta más es la parte complicada. ¿Cómo, viniendo de un país en donde tenemos otra forma por ahí de ser, otro espíritu, por decirlo de alguna manera, cómo te impactó eso y cómo lo fuiste trabajando? Creo Porque que además vos habías vivido además en Tokio. sí, yo había vivido antes en Tokio, una cultura completamente diferente, y ahí sí, de adaptación de cero. Acá, bueno, hay muchas más similitudes con la Argentina, pero para mí siempre es decir, bueno, yo vengo a esta ciudad y no vengo a imponer nada, vengo a adaptarme. Hay un montón de cosas que uno tiene que entender, que aprender, e ir de a poco. Obvio que eso me chocó y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Hablar el idioma, punto. Me quiero adaptar o quiero entender mejor la cultura, tengo que aprender el idioma. Entonces me puse a estudiar. Yo ya venía estudiando, pero estudié como 4 veces por semana. No hablo un francés de locos, pero bueno, lo suficiente, y también estar abierto a sacarte ese prejuicio, a pesar de que me chocó, y digo que, como lo dije, de las cosas que menos me gustaron, sacarte eso de encima y decir, no, bueno, vamos a darle una oportunidad, e intentarlo, y en eso también me ayudó el fútbol, el deporte, porque a mí me encanta un club que se llama el Red Star. Es el club más antiguo, bueno, vos lo debes conocer, un clásico de París. Hace poco cumplió sus 100 años. Estamos hablando de un club que se encuentra en las afueras, un poco en la banlieue de París, en Saint-Ouen, y bueno, que tiene toda una historia. Pero contanos por qué te atraía. Un amigo me llevó y bueno, y ahí empezamos a conocer gente, de casualidad. En el subte había un chico con una bufanda, yo tenía una, me había comprado la primera vez que había ido. La verde blanca, con esta estrella roja. Y bueno, me puse a hablar con este chico, después fuimos juntos a la cancha, conocimos a otros afuera, y hubo una recepción y una cercanía diferente con la gente que me ayudó mucho a mejorar mi francés y también a conocer mejor la cultura francesa. ¿Cómo fue, si tenemos que hacer un poco el camino hacia atrás o retroceder, te imaginabas trabajar para los Juegos, para la comisión, y tener después esta aventura que has vivido?
Creo que nadie se imagina las cosas que van ocurriendo en la vida. Espontaneidad. Claro, vos, Agustín, en lo deportivo, viniendo de La Rioja, estando ahora en París y has estado en tantos lados, creo que el camino, viste, te va llevando y lo que parece, bueno, objetivos capaz muy grandes, se van dando naturalmente, porque no es que pasa de un día para el otro. Entonces, bueno, con el tiempo uno capaz lo va visualizando más, pero al principio claramente no. Sí me veía cubriendo unos Juegos Olímpicos. Era un momento de mi carrera como periodista. Como periodista deportivo, es el Mundial, los Juegos Olímpicos. Esos son las dos mecas del deporte. Y siempre fue mi sueño y aspiraba a eso. No sabía cuándo. Pero mi entrada, que fue en los Paralímpicos en Río 2016, pasó un poco de casualidad y tal vez en el, digamos, peor momento, era muy chico, pero había terminado ya los estudios en TEC de Portea. Ya era el año, 2 años después, o sea, yo me recién en 2014, 2015, bueno, no pasó mucho. Yo tenía mis trabajos, pero era todo muy, viste, improvisado, por etapas, alguna otra nota que escribía, mi blog de tenis, que fue como empecé, y bueno, pero era todo muy aislado y la veía muy difícil. Entonces, bueno, intenté acreditarme, en su momento yo estaba mucho con el tenis, intenté acreditarme a los Grand Slam, que era Roland Garros, US Open, no. Juegos Olímpicos, acreditación denegada. Y dije, algo tengo que hacer. Y dije, bueno, los Paralímpicos ocurren después de los Olímpicos en la misma ciudad, en las mismas sedes. A ver, voy a vivir algo parecido a unos juegos que muy difícil que vuelvan a ocurrir en Sudamérica por el contexto económico, y dije, bueno, me lo puedo perder. Y bueno, y ahí a último momento empecé a tirar unas puntas, bueno, a llamar a gente que no conocía, a pedir ayuda, sin molestar, pero sin vergüenza a la vez, y bueno, y se terminó dando. Un poco de casualidad, un poco de caradura, porque yo no tenía acreditación, faltaban 15 días y bueno, es imposible conseguirla. Pero bueno, le dije me acuerdo, al presidente del Comité Paralímpico Argentino en ese momento, y le digo, mirá que tengo ya cerrada la cobertura. No tenía nada. Y me dice, bueno, que esto y dije para La Nación. No sé por qué, viste, tiré mal, no digo que mientan del otro lado. En ese momento me salió así y bueno, y me dice, llámame mañana. Lo llamo al otro día y me dice, te conseguí una acreditación provisoria y demás. Y ahí yo empecé a tirar por todos lados, mails, y terminó saliendo, todos no me decían, y terminó saliendo el de La Nación. Entonces, bueno, ahí fue el camino que, sin entender nada, yo tenía 21, 22, y salió bien la cobertura, con un montón de miedos, de dudas, de desconocimiento, pero preparándome lo que más podía en el tiempo que tenía. Salió bien y ahí, bueno, se prendió Se encendió la llama. Se encendió la llama olímpica, paralímpica dentro mío, y de ahí sí que no paré, y fue el camino que conté antes. Es mágico, es la verdad magnífico. Sí. Y quería preguntarle porque, y voy a volver en un ratito a lo que fue también tu aventura por Qatar, porque incluso acá, bueno, hay algo que lo lía, se podría decir. Conecta. Que lo conecta, Sí. todo. Todo tiene que ver con todo acá. Quería preguntarte, Ignacio, tu caso. ¿Cómo viviste los... Agustín, perdón, Ignacio. ¿Dónde está Ignacio? Agustín, ¿de dónde... ¿Cómo fue la vivencia que tuviste de los juegos? Y te podría preguntar algo casi también similar a lo que le consultaba a Julián. ¿Qué es lo que te trae acá? Porque no es la primera vez que venís a París y a Francia en general. ¿Cómo es la vivencia que tuviste de estos juegos, que acá por lo menos fueron únicos y que se vivieron de una forma antes y de otra forma después? Y a eso vamos a volver un ratito también. Pero comentame eso, ¿cómo fue tu vivencia, tu experiencia? Y bueno, desde allá, desde casa, viéndolo por la TV, porque claro, tenía la idea de venir acá a los juegos, pero dije, voy a esperar un poquito más que termine, que pase, por una cuestión económica. Ahí en La Rioja hay una situación fulera, pero valieron los esfuerzos para poder estar acá. Y como deportista, claro, como decimos, la meca, la iglesia, lo que sea del deportista así, los Juegos Olímpicos, los Mundiales. Yo como nadador y triatleta lo vengo siguiendo, lo vivo como si fuese la primera vez que lo veo. Claro. Porque imagínate, desde el 2004, que yo empecé a nadar en el 2001, ya tenía 9 años, y bueno, todos tenemos un ídolo en un deporte.
Y justo cuando yo empezaba a nadar, empezaba a surgir la figura de Michael Phelps. Mira, en claro. natación. Bueno, en 2004, cuando hizo lo que hizo en Atenas la primera vez, digo, este tipo es mi figura, digo, mi ídolo. Y todos aspiramos a ser como él. Entonces, ¿qué hacemos? Nos proponemos, entrenamos como animales, literalmente, nos partimos años y años entrenando muy duro en natación hasta, bueno, seguirlo en los Juegos en 2008, 2002, hasta su retirada. Después me metí con el triatlón ya hace 12 años porque, bueno, uno siempre está buscando probar nuevas cosas. Sí. Yo soy muy curioso en ese aspecto. Entonces se vino eso, se sumé del triatlón con la natación de aguas abiertas y eso lo hizo un cóctel. Y entonces tener esa mezcla de deportes favoritos, viéndolo en los Juegos Olímpicos, digo, no, ya está, estoy en mi salsa. Igual con el ciclismo, pese a que, por ejemplo, el Tour de France, justamente, yo todos los años lo sigo, no me lo pierdo ni a gancho en la televisión. Y respondiendo a la segunda pregunta, va por un lado también esa parte. Me encanta viajar, aventurarme, conocer lugares, pueblos, personas y que de alguna manera u otra está enlazado con el deporte. Porque mi experiencia pasada, del año pasado que estuve en Italia, haber participado con el equipo argentino de aguas abiertas, el cruce de Capri-Nápoles, me llevó luego a estar acá el último mes, en septiembre, para, bueno, vivenciar todo esto que te estoy comentando. Entonces yo tomé la decisión de decir, bueno, después del año pasado, toda esa vivencia como que te quedas con ganas de más, Claro. con ganas de más. Y acá en París estuve 3 días solamente, no pude visitar, recorrer nada. Y más allá de eso, también en la búsqueda de diferentes oportunidades, tanto en lo deportivo, en lo laboral, en todos los aspectos. Y dije, bueno, acá hay un mundo de oportunidades con lo poco que pude ver el año pasado. Tengo que regresar sí o sí. Entonces me lo propuse y acá estamos. ¿Y el objetivo es? El objetivo es preparar un Ironman justamente para ir al Mundial, Ironman en Hawái. Y la idea es poder justamente empezar a entrenar en todo este tiempo que voy a estar acá, mientras, bueno, hago mi parte laboral, profesional. Y a su vez, los negocios, pero eso ya lo vamos a comentar más adelante. Como no, por supuesto. Quería preguntarte, Julián, hay mucha gente que, entre los que me cuento, lo reconozco, lo hemos hablado en los episodios anteriores de acá en la mesa, que formaban parte de los retractarios de los Juegos Olímpicos, que nos fuimos durante las vacaciones, que van a ser un desastre, que vamos a hacer la vergüenza porque teníamos esa sensación, y resulta que después de ver la tremendísima ceremonia de inauguración que se hizo y que ya entramos en esa cuestión de seguirlo todos los días, nos quedamos como ahí que teníamos la sensación de haber pasado al lado, de haber perdido algo. Y finalmente después, bueno, pudimos después disfrutar incluso con los Paralímpicos. Exacto, eso. ¿Qué es lo que pensabas antes, de lo que se puede decir, por supuesto, del comienzo de los Juegos? Porque se habló muchísimo y había mucha mala onda también. ¿Tenías algún temor? ¿Con el tiempo fuiste tal vez cambiando y viendo lo que sucedía? Creo que la respuesta viene en la previa de todos los Juegos Olímpicos. Previo a todos los Juegos Olímpicos aparecen las críticas de la prensa, de la gente local, porque hay un montón de dudas. Todas las ciudades es el evento deportivo más grande del mundo y obviamente se transforma, un montón de cosas cambian, la vida de la gente cambia, entonces aparecen muchas dudas y muchos problemas. En el caso de Tokio, bueno, fueron unos juegos muy particulares porque sabemos, pospuesto por la pandemia del coronavirus. Después, bueno, ya era un contexto muy raro el de Tokio, entonces la preocupación era total por el virus. En Río había sido el Zika, no sé si se acuerdan, que bueno, también había muchas dudas, que algunos atletas no venían y demás, y se ponía en tela de juicio, bueno, los juegos. En Londres también había problemas, bueno, creo que con la Villa Olímpica y bueno, siempre hay muchas críticas previo a los juegos. Entonces yo de mi parte dije, bueno, esto es más de lo mismo, obviamente por la cultura, la idiosincrasia del parisino y del francés se queja mucho y es muy crítico por la historia. Sí. Entonces era lógico eso. A mí el temor era la parte de la seguridad. Porque también ahí hay una cuota de que más allá que la cantidad de militares que había, de policías, de seguridad, de todo, hay una cuota que no podés controlar, que bueno, que si alguien quiere hacer un atentado o algo por el estilo,
puede llegar a ocurrir y es medio incontrolable. Entonces para mí el miedo era eso, por la seguridad de la gente y también por la imagen que iba a quedar de los juegos. Pues si pasaba algo, aunque sea, no en la ceremonia, pero 2 horas antes de la ceremonia, no sé, en las afueras de, no sé, en Santuán, que recién lo nombramos, va a manchar igual a los juegos. Sin duda. Y desde ahí todo va a estar en la duda de la seguridad y que esto... así que ese era mi temor. Después, bueno, los juegos salieron excelentes, sacando la lluvia de la ceremonia de apertura. Sí, digamos que los bemoles fueron muy pocos. Claro, se criticó del Sena, etcétera, etcétera. Exacto. Pero si no, fue magnífico. Fueron magníficos y creo que fue muy importante también para los juegos de volver a tener a los espectadores, que la gente haya disfrutado tanto, que también a los atletas franceses le haya ido bien, porque eso también entusiasma al público local. Así que bueno, las dudas se disiparon y creo que todos disfrutaron de los juegos. Vos sabés que yo en ese momento, a ver... ¿A dónde te fuiste? Yo empecé por buena parte de Francia, hice Saint-Malo, después pasé, para el norte. Claro, para el norte, parte de la Bretaña. Sí. Saint-Malo, de ahí pasamos hacia Bordeaux, después hicimos una pequeña parada en San Sebastián y terminamos en Santander, en España. Qué lindo. Y nos volvimos de vacaciones a 2 días del término de los juegos. Bueno, cuando terminaba. Entonces descubrimos una París que era totalmente distinta. Claro. Y después ya, cuando arrancaron los Paralímpicos, por supuesto que lo vivimos de otra manera. Incluso fuimos a la Fan Zones a ver el acto inaugural, porque queríamos vivir esa parte de la magia que no habíamos podido hacerlo durante las vacaciones. Pero yo me acuerdo incluso que allá por el 2021-22, cuando yo estaba trabajando en ese momento en la oficina de turismo de Saint-Denis, sí. Y era el momento en que, por ejemplo, lo que se le llama la Villa Olímpica, toda la Villa de Medios, etcétera, etcétera, se estaba construyendo y había toda una serie de dudas, críticas, etcétera, etcétera, porque hasta último minuto habían cosas que no sabían cómo iban a pasar. Entonces por eso es interesante, me interesaba mucho tener esa visión, porque me imagino que a lo mejor a más de uno por ahí te habrá dado ganas de decir, finalmente no fue tan malo como se pensaba, o gente que se quedó con la boca abierta después de ver todo lo que se vio. Claro. Entonces bueno, fue un desafío que me parece que fue más que superado. Sí, organizacionalmente los juegos es un elefante enorme, porque nosotros vemos la parte deportiva, las sedes, que es lo que se ve en la tele, pero después el comité organizador, que tengo muchos amigos trabajando ahí, hay un montón de áreas, desde transporte, tecnología, ponerle para que estén los cables y que todo funcione, el transporte, las sedes. Es una maquinaria enorme que realmente solo estando adentro empezás a más o menos dimensionarlo. Entonces es normal tener dudas en eventos tan grandes, pero bueno, por suerte salió bien, se vieron muy lindos en la tele, que creo que es algo muy inteligente que hizo el comité organizador, de poner mucho énfasis en eso y en la elección de estas sedes de competencia que van a quedar para siempre en la memoria de los fans del deporte. Has tenido, dentro de lo que es tu carrera en la parte digital, una experiencia que es la de París, una experiencia que es la de Tokio, en lo que es creación de contenidos digitales, etcétera, etcétera. Acá, no sé si podés establecer alguna diferencia en lo que es, entrando específicamente en la profesión, ¿cómo ha sido trabajar en esos dos países? No sé si en Argentina creo que ya habías también tenido la posibilidad de hacerlo, y saber si las vivencias que has tenido fueron relativamente los mismos. ¿Un content manager trabaja igual en todos los países, o hay algunos en los que vos sentís que sabemos mejor de lo que se habla cuando lo explicamos dependiendo del país donde estemos? A mí trabajé en Buenos Aires, en los Juegos de la Juventud, después Tokio y ahora París. También uno va evolucionando, va creciendo, va entendiendo mejor, las redes van cambiando, entonces los formatos varían y también el rol de uno va variando. Pero respondiendo y la cultura sí que está enlazada en el trabajo en Buenos Aires. Al ser casa, yo además que soy porteño, era mucho más fácil en cierto sentido, porque el idioma, tu idiosincrasia, conocés mejor todo, entonces partís de una base
más cómodo en ese sentido. No sé, en Japón tenía que aprender un montón de... No el idioma, pero de la cultura, de la geografía, bueno, de todo. Y París también, además el idioma. Pero después la desventaja, digamos, de Buenos Aires, que tenía menos experiencia, era más chico. Entonces, todo se compensa, creo. Pero sí que en París, yo siempre digo, es muy importante leer de todo, saber de todo. Y todo está conectado y tiene que ver. Como lo decía Agustín hace poquito, está todo conectado y siempre en algún momento te va a servir. Entonces, yo siempre intenté hacer eso desde que llegué acá, de leer, de ver la tele, leer las noticias. Un poco de todo terreno. Un poco de todo. Entonces, en el momento que llegás a algún lugar bueno, y leíste y eso te conectó y lo agarraste y te ayudó en una charla, te ayudó en una cobertura. Entonces creo que eso no cambió y en definitiva es parecido con las dificultades que cada país trae. ¿Cuál ha sido la cobertura más difícil que has tenido? ¿La más complicada o la más... la pesadilla que has tenido? ¿Acá en París? En términos generales. Para mí esos Paralímpicos de Río fueron los más difíciles por la falta de experiencia y era un mundo enorme, nuevo y no entendía nada. Me acuerdo subirme, como digo, finalmente me dio la acreditación una semana antes y yo estaba leyendo, los Paralímpicos tienen la dificultad de que, bueno, por ejemplo, tenés la carrera de 100 metros, pero tenés diferentes clasificaciones. Entonces, tenés los que tienen una discapacidad visual más alta, más baja. Entonces, bueno, hay términos T4. Bueno, es difícil. Y yo estaba leyendo esos manuales y me acuerdo que me quedaba dormido y hasta cualquier hora, ¿viste? Cuando ya no podés más. Y me subo al avión a Río y seguía leyendo. Y me acuerdo que me quedé dormido. Y llegué después y dije... no sé si esto va a salir bien. Tenía muchas dudas. Y bueno, pero terminó saliendo bien, espectacular. Pero bueno, hubo muchísimas dudas y me costó en la previa. ¿Cómo definirías, ahí vuelvo porque tengo una pregunta que me quedó colgada de antes, ¿cómo definirías desde tu punto de vista periodístico al periodismo francés, a la prensa francesa? ¿Cuál es la mirada que tenés desde que estás acá? A ver, analizando más el costado, voy a meterme más en lo deportivo, que es lo que más vi. Me gustó mucho la cobertura que hicieron de los Juegos Olímpicos. Obvio que siempre enfocado en los atletas franceses, pero dándole voz a muchos periodistas especializados, intentando como encontrar el extra que te da el que sabe de triatlón, el que sabe de aguas abiertas. Porque capaz vos podés saber de todo, yo creo que sé un montón de la mayoría de los deportes, pero no soy especialista de todos. Entonces, eso me pareció algo muy interesante. Obvio que en la previa, como decíamos, hubo este periodo de críticas que es habitual en los Juegos Olímpicos, pero fue tremendo nivel, desde mi punto de vista, la cobertura. No sé cómo la viste vos. Me pareció realmente que acá despliegan realmente todo un sistema que es magnífico en cuanto al hecho de cubrir todo, pero además tener como un especialista, como vos decís, alguien que sabe y que sabe de lo que está hablando, en lugar de tener a veces donde hay canales donde tenés una persona que es un cerebro gigante, tenés distintos especialistas y se nota acá más recursos también, sí, vamos más recursos, a ponerlo... más recursos, pero hay también creo que hay una cuestión que va relacionada con el interés del público francés hacia los Juegos Olímpicos. Cuando fueron los de Tokio, la gente estaba mirando también y era el momento. Llegan los Juegos Olímpicos y es programación completa durante gran parte del día. Varios canales, sobre todo en la parte pública, destinada con coberturas especiales, con personas con un despliegue técnico de locos. Increíble. Pero porque además hay una audiencia que está asegurada. Porque hay un interés. Sí, fueron los terceros Juegos Olímpicos de verano en París. Entonces hay una cultura olímpica muy grande. Bueno, tengamos en cuenta que fueron inventados por un francés. Exacto. Entonces, creo que va de eso. Cuando desde ya el equipo olímpico francés, la delegación, es bastante importante. No son 5 monos, con el buen sentido, por supuesto. Entonces me parece que va relacionado también a eso, comparados con otros países en donde a veces las experiencias, las victorias olímpicas no se celebran hasta que se han conseguido, tal vez por falta de apoyo, falta de medios, etcétera, etcétera. No lo sabe.
Y eso, quería preguntarte, a eso iba a hacerte esa consulta. ¿Cómo consideras el apoyo hacia los deportistas olímpicos? Por ejemplo, en el caso de la Argentina, ¿cómo ha sido tu vivencia? Bueno, de hecho yo tengo varios amigos, tanto en La Rioja como a nivel nacional, en diferentes disciplinas que vinieron acá a París. Y yo creo que es algo, no sé si decir cultural, hablando de todos los problemas a la hora de tener que solventar un viaje que... Y yo no creo que sea acá en allá en Argentina, yo creo que en gran parte del mundo de la típica tener que salir a hacer la changuita, como decimos, por Sí. 2 mangos para poder de alguna manera u otra solventarte los gastos del viaje de competición, por decirlo de una manera. Por supuesto, podemos recibir una ayuda que no termina siendo total del todo por parte, bueno, de algún ente gubernamental, nacional, en este caso, por ejemplo, en Argentina. No sé Ujú. cómo será desde adentro de mis amigos que están a más alto nivel, que se dedican exclusivamente, porque, claro, yo no me considero un profesional, pero entreno como la mentalidad de uno Como si lo tal. fueras. Sí, Claro. sí, sí. Pero mis amigos que vinieron acá a participar dentro de todo, pudieron recibir tanto de sus respectivas provincias una ayuda por parte del Estado como a nivel nacional, pero en el periodo anterior a eso, sabiendo lo que se les venía, tuvieron que salir a hacer sus changas, como decimos, ¿no? Sí. Y yo creo que eso se aplica en la mayoría de deportistas promedio en Argentina y en La Rioja más que todo, donde yo vengo. La mayoría de los deportistas que compiten a nivel elite tienen que salir a hacer otro tipo de trabajo para poder solventarse sus gastos, para poder representar tanto a la provincia como al país cuando tienen que ir afuera. Claro. Eh, Trátese de públicos o privados. claro, exactamente. Así que es una cuestión que venimos históricamente lidiando. Sí. El año pasado, para ir a Italia, si bien recibí un poco de ayuda de ahí de mi provincia por parte del gobierno, pero no fue la suficiente porque la mayor parte del gasto lo tuve que poner yo. De tu propio bolsillo. Porque sí, Claro. exactamente. Como que dice, a veces nadie es profeta en su tierra. Suele suceder a veces que después, una vez que tenemos el trofeo o la medalla, ahí sí aparecen cosas. Y aún. Quería consultarte mencionaste que hay un emprendimiento. Te definís también como emprendedor. Que nos contaras un poco Bueno. sobre eso. Porque es importante saber si forma parte también si se une con lo deportivo. Todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque bueno, yo leo mucho, me encanta todo lo que es educación financiera, educación emocional, entonces trato de generar diferentes fuentes de ingresos pasivos. Que un pasivo es algo que te hace ganar plata sin vos tener que estar trabajando, como hace la mayoría. Trabajamos por dinero, bueno, en este caso el dinero trabaja para nosotros. Bueno, en este caso yo tengo una empresa junto con otros amigos socios en Buenos Aires, que es una empresa de inteligencia artificial que se dedica al rubro financiero. Tenemos un bot algorítmico que hace justamente operaciones financieras en automático. Entonces, eso es lo que nos está permitiendo a nosotros generar poco a poco esa renta pasiva. Mientras yo estoy hablando con vos o con vos acá, ese bot está trabajando para nosotros. Bueno, esa es una forma justamente. Hay un montón de formas en el mundo digital y eso es lo que yo me dedico dentro de todo esto, a investigar, a buscar diferentes alternativas de generar esas fuentes de ingresos pasivos. ¿Cuál es el principal beneficio que genera justamente que lo pueden utilizar también? Que las personas que tienen un capital, que ya claro, nosotros en nuestro caso en la empresa no tomamos capital, no, el bot que es inteligencia artificial, te genera un porcentaje, una renta pasiva de acuerdo, bueno, a las variables del mercado, porque vos viste que el mercado es muy variable, no es estático, es muy volátil, pero en Sí. esa volatilidad están las oportunidades. Bueno, este bot logramos que justamente se adapte a esa volatilidad y genere estos rendimientos para que el que tenga capital ahorrado o que no sabe qué hacer con eso pueda disfrutar, llamemos, utilizar este bot para beneficiarse de los rendimientos que le va dando de forma pasiva. O sea, no tiene que laburar, sino que su capital va generando por efecto en interés compuesto más capital. Ese es el beneficio. Y más que todo ayudar a la gente. Yo tengo un principio que me encanta ayudar a la gente en lo que sea, puede ser en la parte financiera, en la parte deportiva, en la parte emocional incluso, porque esto acá comanda todo. Por eso, yo creo que va más por ese lado, la parte mental. Porque cuando uno está bien financieramente, está bien mentalmente, está bien de salud, está incluso espiritualmente y hasta socialmente. Entonces, por eso que también tiene que ver todo con todo. Y eso es lo que yo estoy apuntando.
Recordanos el nombre de tu emprendimiento. La empresa, es una empresa ya, se llama The Algorithm Company. Perfecto. Para buscarlo y para asesorarnos un poco más. Perfecto. Quería volver a una parte de tu riquísima experiencia, Julián, que tiene que ver con lo que fue el Mundial. Mundial que a los que somos argentinos, a los que somos latinos, nos marcó y a todos los amantes del fútbol, incluso acá también, en Francia se vivió de una forma muy particular, con buenas y con malas cosas, pero preguntarte, ¿cómo lo viviste vos? Y aparte no puedo dejar, ni por el lugar en donde estamos acá, en Posta, donde quien viene va a poder ver que hay una camiseta de la selección firmada por Lionel Messi, porque tenemos... Día de Superclásico, además. Día de Superclásico, claro, día de Superclásico, exactamente. No vamos a pronunciar para no entrar en conflicto. Donde el lugar además invita justamente también a los amantes del fútbol. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? ¿Cómo viviste Qatar que lo cubriste? Y esa historia de esa foto que está allí en tus redes y que pasó más allá de las redes. Sí, también está le estoy mostrando acá, chicos, para los que están escuchando, la carcasa de mi celular que me lo hizo mi familia. Y está la foto, bueno, con Leo. Yo estaba trabajando ahí para FIFA. También en cada país tenía un equipo de televisión de FIFA. Que eran 4 personas, un productor, en el caso que estaba conmigo estaba con Christian Martin, también corresponsal que vive en Gran Bretaña, y después 2 camarógrafos, y había una persona que también hacía la parte de contenido digital. A mí me tocaba hacer eso para Argentina y bueno, fue el sueño de mi vida, como lo dije antes. Me acuerdo, creo que cuando era chico yo quería ser periodista desde los 12, 13 años, lo tenía clarísimo, leía el diario, el suplemento deportivo, era un loquito de eso, y me acuerdo que creo que en 7º grado te hacen, viste, terminaba la primaria y te hacían escribir como una cartita para el vos del futuro, y la encontré antes de irme a... Mi mamá la encontró, viste que las mujeres tienen un don para encontrar cosas, yo pierdo todo, soy un desastre. Sobre todo las madres. Las madres, viste, ¿dónde está esto, ma? Y dice, yo la guardé acá, espero que no la hayas movido. Bueno, encontramos esta hoja éxito. ¿Se acuerdan? La marca, perdón, ¿no? De los cuadernos. De los cuadernos, pero viste, con la de carpeta. Y que decía ahí, y decía, bueno, mi sueño es estar en un mundial y unos Juegos Olímpicos, decía. Y bueno, y en ese momento fue como, bueno, un sueño tremendo de poder ir. Además, un mundial tan especial ya desde la previa, con el último de Leo, que bueno, ahora capaz haya otro, esperemos. Pero en ese momento se sentía como la última oportunidad de una generación, bueno, que venía bárbaro y demás. Y bueno, que me tocara ir con Argentina, otra vez súper privilegiado. Y esa anécdota de la foto, yo creo que es el momento en que se destraba el Mundial para Argentina. Empezamos perdiendo, se acaba el invicto, empiezan las dudas, críticas. México, durísimo, el Estadio Lusail era una olla a presión donde había más gritos de los mexicanos, había más mexicanos y había mucho miedo, se notaba en los jugadores, pero lógico, sabías que con un empate quedabas muy complicado y si perdías te quedabas afuera. Y ese gol de Leo, que es la foto, el festejo, que para mí es una genialidad porque él destraba el partido con 2 movimientos, poniéndola... Yo estaba atrás de Ochoa, justo el arquero, y Ochoa se estira bárbaro, un arquerazo de mundiales, claro, además Ochoa. No. Y te juro que la pone en el único lugar donde podía entrar la pelota, un latigazo sin carrera, sin espacio, y bueno, justo vino a festejar donde estaba yo, trabajando, filmando, pero si ven la foto, bueno, esa foto él la sube después a su Instagram, claro. Y por eso que, bueno, me empezaban a escribir, mi familia y demás, pero si ven la foto, yo no estoy mirando el celular, estoy mirándolo a Leo porque dije, esto no lo puedo ver a través del celular, tengo que mirar los ojos y a la vez mantenerte profesional, porque era, bueno, un video muy importante y tenía que hacer mi trabajo bien, pero bueno, a la vez intentar no perder la experiencia personal de ese momento inolvidable. Y bueno, después todo se terminó dando, la copa, y ver la historia de Leo y de esta generación de intentarlo. Y creo que va de la mano de lo que dice Agustín, lo tuyo, Jorge, de cada uno y la audiencia, cada uno de su lado en lo que le toque,
intentarlo, hacerlo con profesionalismo, lo mejor que uno puede y ser buen tipo. Que siempre eso te va a ayudar. ¿Qué pensás del fútbol francés? A ver, yo creo que... A ver, quiero ser políticamente correcto, pero no. Me encanta el restart. El PSG me parece que con el respeto a los hinchas y sé que hay mucha gente que ama al equipo, pero es bueno que un equipo que a los argentinos a muchos nos dio, en el caso de Pastore, Di María, hay muchos, bueno, en el pasado Bianchi y demás, pero creo que después de lo que pasó con Leo y después del Mundial, que hay un resentimiento en lo futbolístico, por lo menos, hacia el argentino. Y bueno, es un equipo muy especial. ¿Viste? La hinchada, históricamente también, bueno, con cánticos racistas y demás. Yo no simpatizo tanto con el PSG, pero el fútbol sigue siendo mi cable a tierra. Capaz no es mi liga preferida, es cierto. Te voy a preguntar, ¿la liga francesa la seguís? La sigo, pero más o menos, porque agarrás mal los partidos, porque pasas a un bar y siempre que puedo voy a ver partidos en todas las canchas que puedo. El otro día estuve en la de Bordeaux, que fui a ver a un amigo y fui y bueno, intento ir a las canchas y entenderlo, y hay mucha pasión. Pero bueno, creo que el nivel es muy bueno, pero bueno, no es como la Premier League, como lo es, no sé, la el Liga, Calcio, la Liga, está claramente en otro nivel, se disfruta igual porque es fútbol, pero bueno, creo que no es de mi liga preferida. ¿Y vos ya sos hincha de algún equipo acá? Yo ¿Viste que lo sigo un poco al PSG. Mi mujer es muy fana del PSG y además tengo la suerte de que a ella le gusta mucho el fútbol. Entonces compartimos, entre otras cosas, la pasión por el fútbol. Qué lindo. Es muy lindo eso, es hermoso poder discutir y hablar con alguien que sabe de fútbol, que critica al PSG muchísimo. Mirá. Que no quería, nunca estuvo de acuerdo ella con la llegada de Messi, nunca lo encontró a Messi para el club, pensaba que era realmente una pérdida de plata, pero sí, digamos que tengo esa, digamos, no me considero tal vez hincha, pero sí aficionado. Es necesario tener, sí. tener algo, si te gusta el fútbol, tener algo con el fútbol en la ciudad que te toque. Totalmente. Te da vida. Acá tuve la posibilidad justamente cuando Leo Messi vino acá de hacer de cubrir la llegada para el PSG, de todo lo que la revolución que fue. Wow. Y bueno, de vivir algunos partidos que fue realmente muy muy interesante. Pero sí, obviamente que siempre las diferencias entre una liga y otra, sobre todo acá en Europa, creo que la liga francesa está en un cómodo cuarto lugar, me animaría a decir, comparada con las otras en Europa. Es un buen lugar para ver talento también, de futuras promesas, con lo que le da el fútbol francés a todas las ligas. Creo que yo me enfoco mucho en eso, en ver, intentar ver otra parte del fútbol, pero bueno, quien venga a París o quien esté, siempre es una buena experiencia. Yo voy a recomendar el Restart. Perdón, me meto. Está muy bueno. Está muy bien. Además, lograron subir ahora a la segunda división. Sí, es cierto. ¿Sí? Después de un pasaje por el Nacional, que sería como la B Metro. La B metropolitana de Buenos Aires. Pero bueno, la verdad es que es todo un logro para un club que además se pensaba que iba a terminar, no sé, perdido en las tablas. Exacto. Pero realmente, y además un muy lindo estadio, muy recomendable para los que vayan a Saint-Ouen. Va a ser un paseo por el mercado de Pulgas, que es uno de los más grandes que hay, uno de los más grandes del mundo, y de paso visitan el estadio del Red Star. Quería preguntarte, Agustín, sobre tu experiencia en la selección argentina de triatlón. Ajá. Contanos cuál ha sido un momento que te haya marcado para siempre, que te quedó ahí para siempre. Y bueno, fue el campeonato sudamericano COSUTRI que se desarrolló en 2017, que fue en 3 fechas. Una primera fecha se hizo en Formosa, la segunda fue en Quito, Ecuador, que ahí esa fecha no fui por cuestión económica, como comentaba al principio, y la tercera y última fecha en Cochabamba, en Bolivia, que ahí justamente se estaba testeando el circuito de triatlón para los Juegos ODESUR que fueron al año siguiente, en 2018. Exacto.
Bueno, en estas 3 fechas, como dije, participé en la primera, quedando tercero en la élite. Y después volviendo a quedar de nuevo segundo ya en Cochabamba, en Bolivia. Y por la sumatoria de los puntos me permitió quedar tercero en el campeonato sudamericano. Entonces, esa experiencia para mí con el triatlón me marcó como primera etapa, porque la segunda experiencia que me marcó, incluso más que esto, es el haber debutado en mi propia casa, en La Rioja, un Ironman. Claro. Wow. Sí, así que con eso ya digo, por eso me siento más cómodo, siento que soy para las largas distancias, ya no la explosividad en sí como un triatlón como se hizo en este caso en el circuito sudamericano. Y por eso que ahora quiero empezar a preparar bien un Ironman para, bueno, primero ir a buscar la marca para clasificar al mundial que se hace en Hawái todos los años, pero que ahora se hace intercalado, se hace un año en Hawái y otro año en Niza. El año pasado se hizo en Niza, este año se hace en Hawái, el que viene se vuelve a Niza. Para las que no son de la parte deportiva, Sí. un Ironman. Sí, ¿qué es un Ironman? Bueno, un Ironman es el triatlón más largo y duro del mundo. De hecho, de ahí nació el triatlón de por sí, que recorre la distancia de 3.800 metros de natación de aguas abiertas, después 180 kilómetros de bicicleta y se termina con maratón, 42 kilómetros. Todo sin parar, ¿eh? Y perdón que me meta, No, pero por favor, es justamente la idea. Vamos. esa transición del triatlón de disciplina olímpica disciplinas, al Ironman, ¿cómo fue? Sí. ¿Cómo fue que te diste cuenta que eras para distancia larga o es algo normal del cuerpo que ya te va diciendo? Algo de las dos cosas. Ok. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me picó el bichito, la curiosidad del triatlón? Bueno, mi ex entrenador justamente fue triatleta Ironman y ganó 5 veces la edición de La Paz en Entre Ríos. Wow. Y bueno, él me formó, es como un padre para mí. Me formó junto con mis ex compañeros de equipo de natación. Estoy hablando entre el año 2004 a 2014. Y hasta la actualidad nos seguimos viendo, seguimos charlando, viendo que lo otro, pese a que no entrenamos. Y él siempre me hablaba del triatlón, diciendo, con el triatlón vas a conocer el mundo. Bueno, dicho y hecho. Dicho y hecho, así fue. Dicho y hecho. Pero me lo hizo conocer desde la parte del Ironman. O sea, yo veía correr a las grandes estrellas en ese entonces que hacían las largas distancias, justamente. Entonces, como que por ahí me entró. Claro. Entonces, después vino las distancias cortas, todo, que por supuesto empecé con las distancias cortas. Bueno, puedo empezar con las largas sin antes haber dado los primeros pasos, como un bebé que aprende a caminar. Claro. Bueno, yendo, curioseando, entrenando, sintiendo sensaciones, porque no es lo mismo entrenar para una distancia olímpica sprint que para un Ironman. Y con las experiencias que vinieron después, yo decía, tengo una meta fija, un objetivo, quiero ir al Disneylandia del triatleta, que es Hawái, donde nació el triatlón. Y para eso es el Ironman, el Campeonato Mundial Ironman, o el World Ironman Championship, que se hace cada año. Pero tenés que clasificar para eso. Y eso se hace en los diferentes circuitos Ironman que hay en todo el mundo. Vos tenés que buscar la plaza para eso que te va a permitir justamente ir finalmente al mundial, que en este caso puede ser Hawái o Niza. Agustín, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con la parte mental. Vos mencionabas algo que es algo importantísimo. Se lo consultaba incluso la semana pasada cuando teníamos acá a una gran influencer de acá de París. Es saber, cuando vos sos tu propio motor, si se quiere, tu propia marca, cuando no dependés de otra persona o de alguien por quien tenés que trabajar y que te sos vos mismo. ¿Cómo haces para manejar la cabeza en esos momentos? Porque sos un humano, somos todos humanos, y tenés tus días en donde a veces te levantás sin ganas o simplemente estás negativo o no tenés, o sea, o hay algo que por ahí no... ¿Cómo es el empuje? La gestión emocional, que se llama. Bueno, es muy buena pregunta. Yo la englobo primero por el deporte. El deporte te forma mentalmente. El Ironman me hizo descubrir las facetas internas de mí mismo, porque llega una parte que el cuerpo no da más, literalmente. No da más, y es la cabeza lo que te lleva. Entonces, haber soportado eso, la misma palabra, te sentís un Ironman, ya no me para nadie. Entonces, eso me ayudó a fortalecer mentalmente la parte física. O sea, el cuerpo es una máquina perfecta, se la adapta, se le entrena, puede soportar grandes cosas.
Eso por un lado, la parte física. La parte mental, emocionalmente, propiamente hablando, eso me lo dio los años de experiencia en estos casi 4 años que llevo en los mercados financieros, en el trading. Ya soy trader justamente. Bueno, ya me retiré del trading gracias a la inteligencia artificial que programamos. Pero en ese periodo, junto con un amigo que yo considero un mentor, aparte, todos tenemos un mentor en la vida, para los negocios, para el deporte, la parte espiritual, social. Bueno, siempre hablábamos de la cuestión emocional en el trading, en los mercados, que vos tenés que estar tranquilo. Cuando el mercado se va al alza o ganaste, no te tenés que poner eufórico, no, porque si no vos querés ganar más, te pones codicioso, aposta e invertís, pero más, y el mercado se te viene en contra. Listo, cagaste. Claro. Lo mismo pasa cuando bajan, la misma. Bueno, vos tenés que estar tranquilo, así con mente calmada, ganes, perfecto, un día más, perdes, perfecto, vuelvo al otro día, pero en ese estado de paz mental, por decir de una manera, y ese mismo precepto o principio se lo aplica a todas las áreas de la vida, para justamente poder estar en esa armonía, porque tiene mucho que ver la conciencia o la superconciencia con la paz interior que uno lleva. Sí. Bueno, eso, sumado al deporte y el hecho de viajar, que también influye, ya está, es un combo perfecto que para mí me hace estar en ese nivel en el que estoy ahora. Julián. Para aprender. Sí, por eso hago una pausa, porque sí. Cuando dormimos se va a procesar esto y después te entra. En tu caso, ¿cómo es? Porque yo sé que está por supuesto la parte de los contenidos que vos producís, pero por ahí a veces estás pendiente a veces de la reacción de la comunidad, del like, del comentario, del que te sigue, del que no te sigue, del que... ¿Eso influye a veces? Yo creo que también está conectado a lo que decía Agustín, de ser en definitiva auténtico a lo que uno siente y prepararse. Yo, en mi caso, bueno, siempre es la historia, el mensaje, siempre va por ahí y obviamente y ves las estadísticas, no hay que ser tonto y tenés que ver si a la gente le gustó, la reacción y demás, y buscar capaz el gancho, la manera que sea más atractivo, pero en definitiva la esencia no tiene que cambiar y como decía Agustín, el día que te va muy bien, que algo funcionó, bueno, aprende de eso, pero tampoco es que todo cambió, no. Seguir trabajando como trabajabas antes, y si a veces algo no funcionó, bueno, más que nada en el mundo de redes sociales, la constancia es la clave, seguir y seguir haciéndolo, bueno, un poco mejor, o si crees que es la manera, seguirlo haciendo, confiar en lo que vos hacés y no desesperarse si te va mal, si no funcionó, si tiene pocos likes, y tampoco si algo se hizo viral, a veces se hace viral y no entendés muy bien por qué, sí, a veces hay una cuota de suerte, sí. Y bueno, y mantenerte en tu línea. Muchas veces nosotros también para los Juegos Olímpicos nos preparamos con el equipo de redes sociales con una preparación grandísima, sí. Imagínate un Excel donde nosotros en la cuenta en español tenemos 20 países, entonces imagínate, tenés que saber todos los atletas de cada país, cuándo compite, en qué te enfocas, porque no puedes... Bueno, toda esa preparación en definitiva no se compara con la de un deportista olímpico, obviamente, pero también uno llega después a los momentos de mayor tensión, de mayor responsabilidad, preparado. No. Cuando vos vayas, que no tengo dudas que vas a ir al Mundial en Hawái o en Niza, bueno, vas a responder bien por las veces que corriste en La Rioja, por Cochabamba, y está ese instinto, eso que está en la cabeza, en la mente y en el cuerpo también, de que tiene memoria y vas a saber resolver bien porque te preparaste antes. Claro. Creo que si en algún momento te toca cubrirlo. Sí, claro. Una entrevista, no le vas a dar una entrevista. No, por supuesto, ¿cómo que no? Obvio, sí. Julián, ya va para ir cerrando porque se nos ha pasado rapidísimo el tiempo. ¿Qué te queda? A ver, has cubierto muchas cosas, tus sueños, siempre, no sé si sos soñador, pero ¿cuáles son tus objetivos a futuro si seguís imaginando tu carrera acá en Francia, o sea, en París, bueno, donde sea, pero acá en Francia? ¿Cuál es lo que viene? Yo soy un soñador, sí, eso desde esa hojita... ¿Pisciano? No, Géminis. Mira. No sé nada de signos, soy un desastre. El pisciano es muy soñador. ¿Sí? Yo soy pisciano, parece. Yo también, yo soy virginiano, pero también soy recontra soñador. Y puedo decir que mi sueño, que era el principal sueño, era viajar
instalarme en Francia, entre otros, los logré. Pero no vamos a entrar en mi vida, sino quería saber, bueno, volvamos a tu sueño. Sí. No, es seguir trabajando como periodista. Siempre fue, creo que es un privilegio hacerlo en una profesión que tantas personas quieren entrar y bueno, mantenerme en ese sentido siempre fue, pero apuntando, no sé si más alto, siguiendo con los sueños. A mí me gustaría también ser corresponsal. No sé, desde Europa me preparo para eso, me gustaría, me ilusiona. No sé si después hay que ver cuando pasan las cosas, si después te gustan o no, pero bueno, probarlo. Es parte del proceso. Eso es lo que me mueve. Hablo 4 idiomas, entonces que me preparo para eso, porque si querés ser corresponsal tenés que hablar diferente idioma, no queda otra. Y bueno, lo intentaré, veremos si se da, y si no, cubrir eventos, entrevistar a los deportistas y aprender de todo el camino de un evento, de una charla, de esto, de todo. Siempre digo, y realmente lo creo, no lo digo así como vende humo, todos se aprende de todo, y en definitiva es eso, estar en movimiento, conocer gente, cubrir eventos, y si se puede aspirar a estos y alcanzar estos sueños, bueno, ojalá. Tu consejo, tu recomendación para aquellos colegas que nos escuchan o quienes están en el mundo de la comunicación y que les gustaría también tener una aventura, ya sea como corresponsal, como la que vos decís, o en coberturas, etcétera, etcétera, ¿qué les recomendás estando fuera? Yo creo que la recomendación, estando acá o en Argentina, sería la misma, y lo dije un poco antes, es hacer las cosas de la mejor manera que puedas, con excelencia, dentro de lo que puedes hacer. Si sos un periodista que recién estás empezando, aunque todavía te falten herramientas, hacerlo lo mejor que puedas, como si fuese el medio que vos soñás estar, y seguirte preparando, y repito, y también ser buena persona, ayudar. Siempre a todos nos ayudaron, siempre hay un mentor, y ayudar al otro, ser buen tipo, y eso te va a ir llevando a tus objetivos. Y tener el objetivo claro y darle y laburar. No queda otra. Lógico. Agustín, lo que viene, tu sueño. Lo que viene, bueno, hay varias en realidad, y quizás ahora no lo sé porque uno nunca sabe, uno está en constante proceso de descubrimiento y de haber cumplido esos sueños, y vienen otros nuevos, pero por ahora en lo deportivo, a largo plazo estamos hablando, llegar al Mundial de Hawái con el Ironman. Eso en lo deportivo. En la parte personal y financiero, es construir un imperio financiero que pueda dejar un legado e inspirar a las personas, tanto en la parte deportiva y en la parte económica, porque a la tumba no nos vamos a llevar nada. Entonces prefiero dejar esas enseñanzas o ese legado para que el día de mañana, tal vez no pretendo ser un filántropo, nada, sino uno más del común, pero que pueda dejar una enseñanza que sirva para las futuras generaciones. La verdad, ojalá, les deseo a los dos que eso lleguen. Que así va a ser. Ojalá. Yo ya lo decreté ya, por eso. ¿Decretado? Decretado. El ojalá está bien, si Dios quiere en árabe. No, ya está decretado, así va a ser. Lo mismo para vos dijiste, no, lo voy a hacer. Porque determinado acá lo hace. Yo me propuse volver acá el año pasado, trabajé duro y aquí estoy. Queda grabado en este Café Croissant que cuando esté publicado después vas a escuchar, y en algún momento, cuando eso se dé, vas a decir, ¿te acordás cuando lo hablábamos en la mesa en París? Ahí está. Les quiero agradecer enormemente a los dos por haber participado. Espero que se hayan sentido bien. Súper cómodo. Gracias por la invitación. Por favor, esa es la idea. Hablamos entonces con Julián Polo, Content Manager, periodista deportivo en Francia, trabajando para el Comité Olímpico Internacional, y además lo que se va a venir después, porque la historia continúa. Los juegos no paran. No paran. Y Agustín Chazarreta, triatleta, nadador de aguas abiertas, ex integrante de la selección argentina de triatlón, emprendedor digital y viajero. Gracias por haber aceptado la invitación. A vos, Jorge, muchísimas gracias. Agradecer también, como siempre, a nuestros amigos de Posta, aquí en el 43 chicos. de la Rue Charenton, Pasos de Bastilla. Gracias a Fede, a toda la banda que siempre nos reciben con lo mejor acá. Recordamos lo mejor de la street food argentina: choripanes, sándwich de bondiola, empanadas, y el mejor Fernet de París está acá. Así es que bueno, a prepararse, y siempre está la invitación hecha para que vengan a degustar la gastronomía argentina. Nada más para decir gracias a ustedes y a quienes recordamos siempre, quienes quieran enviarnos mensajes, compartir
Todo lo que deseen de este y otros episodios de Café Croissant lo pueden hacer directamente a través de mi cuenta de Instagram, @unperiodistaenparís, y allí siempre compartimos todo. El programa está por supuesto en Spotify y en Apple Podcast, así que allí pueden escuchar este y todos los episodios que están ya disponibles. Gracias a todos y bueno, nos reencontramos en la próxima. Que tengan linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.